Queridos amigos de Canal 45, estamos aquí hoy en un nuevo programa, Guadalquivir 148, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Juan Pinilla Martín. Hola, Juan. Muy buena, el honor es mío, Manuel. Bueno, pues gracias. Como saben, y si no se lo digo yo, Juan Pinilla es un cantador flamenco conocido en este mundo del flamenco con el nombre artístico de Juan Pinilla. Nació en Huetortájar, Granada, en el año de 1981. Frecuenta desde pequeño los festivales y las peñas flamencas, donde toma su primer contacto con el mundo del flamenco y se siente influenciado por Manuel Vallejo, Tomás Pavón, Antonio Chacón, Cayetano o Muriel y Manuel Ávila. Actúa por primera vez ante el público en 1995 en un concurso en el Ayuntamiento de Granada, y la empresa Robes de Transporte organizaron para jóvenes intérpretes, y al que también concurrieron cantadores como Niño Charico, Marina Heredia o Rocío Segura. Al trasladarse a Granada con motivo de sus estudios, toma contacto con el flamenco granaíno y frecuenta peñas como La Parra o La Platería, aprendiendo de grandes maestros como Francisco Ávila, Curro Andrés, José Carlos Zárate, Curro Albaicín, Chanquete o Paco Moyano, entre otros. Entró a formar parte de la compañía Zárate, con la que recorrió numerosos teatros y espectáculos. Ha visitado países como Alemania, Austria, República Checa o Marruecos, y ha actuado en festivales y peñas flamencas de Granada, Málaga, Córdoba, Almería, Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, etc. Y bueno, además de numerosos premios, del que está más orgulloso es el premio de las minas, con el premio Lámpara Minera 2007, uno de los galardones más codiciados del mundo flamenco. También ha sido nominado a los premios Grammy y Latino 2014 en la categoría Mejor Disco de Flamenco. Compartió con nominación con Paco de Lucía y Enrique Morente. En 2016 fue nombrado hijo predilecto de la provincia de Granada, y en 2017 recibió el premio Periodismo y Comunicación de la FA, Federación Andaluza de Comunidades, en Barcelona. Y bueno, recordarles que el próximo 28 de febrero edita un single o disco sencillo bajo el título de Andalucía. Bueno, ahora hablaremos de todo esto en las preguntas que quiero hacerte, ¿no? Bueno, en primer lugar, Juan, tú naciste en Huetortájar, Granada, un 2 de enero de 1981, como ya hemos dicho. En el 511 aniversario de la capitulación de Granada ante Castilla, quizá esta fecha en la que naciste fue una premonición de la defensa que harías de tu tierra andaluza, porque es curioso que tú has nacido en un aniversario de la invasión de Andalucía, de la última Andalucía libre que quedaba, como era el sultanato de Granada, ¿no? Sí, además, Manuel, te agradezco la pregunta y permíteme que me refiera a Federico García Lorca, mi paisano y poeta, sí, que en una entrevista con Luis Bagaría dijo que el ser de Granada le inclinaba textualmente a la compresión simpática o a la cercanía hacia las minorías, como podían ser los gitanos, los judíos, al morisco que todos llevamos dentro, decía él. Y efectivamente, en esa misma entrevista dijo que en Granada se agitaba la peor burguesía de toda España, ¿no? Y luego le ocurrió lo que le ocurrió. Y en ese sentido, el día 2 de enero en Granada se celebra el mal llamado Día de la Toma. ¿Por qué mal llamado Día de la Toma? Porque no existió tal toma. Lo que hubo fueron unas capitulaciones del último rey sultán de Granada, de la dinastía nazarí, Boabdil, el rey chico, que no se respetaron. Exactamente, que en la ciudad de Santa Fe le entrega simbólicamente a los reyes católicos las llaves de la ciudad de Granada, bajo la premisa de que se respetaran a las gentes de Granada, sus costumbres, su religión y por supuesto su cultura. Los reyes católicos no solo no las cumplieron, sino que asesinaron a sangre y fuego, acabaron con toda aquella riqueza cultural, política, económica también, pero sobre todo cultural, que fue importantísima, médica, científica,
metieron la Inquisición, asesinaron a todo el que no se convertía, porque fueron aniquilados, asesinados judíos, los musulmanes, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo no participo y nunca he participado del Día de la Toma. Prefiero celebrar mi cumpleaños o celebrar, como hacemos, un acto alternativo. De Granada Abierta, ¿verdad? Exactamente, con la Asociación Granada Abierta, que son maravillosos en esta lucha por la concordia, por la paz, por la libertad. Y en ese sentido, yo prefiero, como te digo, también reivindicar el Día de Mariana Pineda, que se celebró, que fue una grandísima heroína. Y también nací en 1981, o sea, el 2 de enero, que es el Día de la Toma, y en el año 81, cuando yo nací... aniversario de un golpe de Estado. Exactamente, el 23 de febrero de 1981, yo tenía 1 mes y 20 meses, mi padre era teniente alcalde por el Partido Comunista en Huetor Tájar, y hubo mucho miedo porque los falangistas de mi pueblo llevaron las armas al cuartel de la Guardia Civil para ponerse a disposición. Exactamente. Por lo tanto, nazco marcado un poco por esas dos fechas. El día de la no toma, porque aquello no fue una toma, fueron unas capitulaciones, y en el año del golpe de Estado. Porque no hay que confundir, no se trata de rememorar viejos rencores, sino de crear una tolerancia y una concordia, ¿verdad? Exactamente. Yo hablo siempre de fraternidad, me encantan los lemas de la Revolución Francesa: igualdad, legalidad y fraternidad. Sí. De eso se trata. A veces utilizamos palabras que significan, bueno, tolerar de una posición de superioridad, yo tolero que tú hagas. No, igualdad, fraternidad y libertad. Y sobre todo esa mezcla que es Andalucía y que somos nosotros mismos, ¿no? Venimos de esa mezcolanza, de esa amalgama de pueblos y de culturas. Por supuesto. Cuando tú naces en un pueblo de gran raigambre andaluza como es Huetor Tájar, ¿fue en tu pueblo donde te prendió el duende del flamenco? Si fue allí, dinos a qué edad. Bueno, Huetor Tájar es un pueblo muy bonito de la Vega de Granada, ya casi en el extremo occidental de la Vega de Granada, lindando con la comarca de Loja, sí, bañado por el río Genil, que era entonces lo único que pasaba en mi pueblo, en un pueblo muy tranquilo, y ya sí se ha abierto una actividad bastante interesante. Y sí, me aficiono especialmente en el seno familiar. Mi abuela, Encarna, la de las Heras, como le decían, cantaba muy bien, sus hermanos Rafael y Juan cantaban, mi padre canta con mucho gusto, últimamente ya jubilado se ha subido conmigo a los escenarios, mi abuelo Arturo, por la otra parte materna, que era el que antes de aprender a hablar ya te estaba entrando el duende del flamenco. En mi adolescencia, en mi infancia, en mi momento de soledad de niño, yo escuchaba una música que al principio no reconocía y que después ya empecé a emparentar con unos cantes, con otros, pero es en mi familia, porque mis tíos, hermanos de mi padre, mi tío Antonio, casi todos cantan algo. Es decir, el flamenco está en el seno de mi familia. Una prima hermana de mi padre, Mari Grande, la prima Mari Grande, afincada en Algeciras, tiene incluso un disco grabado. Por lo tanto, el flamenco forma parte de mi vida desde pequeño, pero me aficiono. En mi pueblo no había tradición flamenca, salvo las saetas que cantaba Concha la Tenaza, una mujer maravillosa en Semana Santa, que además se la quiso llevar el niño de la huerta en su tiempo y cantaba muy bien por fandangos también. Pero me aficiono decididamente en Loja, a través de la peña flamenca, que me acogieron desde un niño. Mi padre me llevaba a los festivales, a la Bolaera de Loja, y en Montefrío, que es mi geografía flamenca, sin lugar a dudas, a través de las enseñanzas del maestro Manuel Ávila, el cantador más premiado en el Festival de las Minas de la Unión, un hombre del pueblo de Montefrío, que es un pueblo bellísimo y cuya mantengo la vinculación todavía hoy con su peña flamenca. Juan, tú eres un cantador flamenco muy comprometido con la defensa del pueblo andaluz. ¿Qué es lo que te da tanta fuerza para defender a los desheredados de Andalucía? Porque te digo una cosa, me has dicho que tu padre era teniente de alcalde por el Partido Comunista. Yo tengo entendido que, digamos, el comunismo más tiende a lo universal, no se centra en lo local. Sin embargo, en ti, además del sentido de la justicia a nivel humano, pero también te he aprendido mucho en tu corazón el sentido de justicia de las muchas injusticias que le han hecho y le siguen haciendo a Andalucía. Sí, señor. ¿Por qué sí, señor. esa toma de conciencia tan profunda? Claro, porque Paco de Lucía lo dijo de manera magistral. Dijo, hay que ser muy de tu pueblo para ser universal. Primero tenemos que ser de aquí, defender lo nuestro, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra seña de identidad, porque es la mayor seña de resistencia ante un mundo globalizado que pretende que todos, a modo de fascismo blando, pensemos de la misma manera.
Pero esa pregunta, y por retomarla, la de los desheredados de Andalucía, es que hay que remitirse a la propia idiosincrasia del flamenco y a la propia nomenclatura de la palabra flamenco. Felak Menkup, exactamente. ¿Sabes por dónde voy? Sí, campesino sin tierra. Es que, claro, si nos vamos a lo que significa la propia palabra flamenco, según Blas Infante y según muchas teorías que apuntan en esa dirección a los términos árabes, Felak y Menkup, que significa desheredados, desterrados, apátridas, campesinos sin tierra. Al que se le ha quitado la tierra. Exactamente, por lo tanto, ya ahí viene esa comunión con el flamenco, ¿no? Y con esa reivindicación que tú dices. Pero claro, yo luego, ¿por qué reivindico? Pues porque vengo de una familia de trabajadores, mi bisabuelo fue alcalde de Huetortaja, represaliado, asesinado en Madrid. Él evitó un derramamiento de sangre cuando vienen las hordas marxistas desde Málaga, huyendo de Arias Navarro, vienen fusilando. Claro, porque estaban los nacionales fusilando. Sí. Mi bisabuelo, con una carta certificada que tenemos de 50 falangistas del pueblo pidiendo a Valdés, al mismo que manda asesinar a García Lorca, que lo libere porque él había evitado el fusilamiento. No lo hicieron y en Madrid lo asesinaron. Vengo de una familia de trabajadores. Mi abuelo Arturo murió muy joven a consecuencia de las caídas de la obra, que era albañil. Sí. Mi padre en la emigración, mi abuelo mutilado de guerra en la parte paterna. 2 tíos míos mueren en un accidente laboral en el camión. Como digo, decir, en la crisis pasada, algunos de mis familiares estuvieron a punto de perder su vivienda. No puedo cantarle a otras personas porque yo vengo de ahí, de la clase trabajadora. Yo soy un trabajador del flamenco. ¿A quién le voy a cantar yo? Unos presumen de sus familias, de sus linajes. Sí. Yo presumo de venir de una gente honesta, honrada, trabajadora. Del pueblo sencillo. Del pueblo más sencillo. Y creo que no hay mayor galardón que pueda. Y tienes mucha razón cuando dices que para amar a Andalucía hay que amar a lo local, porque en Granada tú tienes, por ejemplo, el ejemplo. Cuando siempre se nos ha dicho que la Alhambra era un monumento de los árabes, la historia real y auténtica que han investigado los nuevos investigadores demuestran que pertenece al arte arábigo andaluz. Claro. Y entonces tiene sus raíces en el arte ibero-andaluz y es una creación, un monumento hecho por la tradición local. No es hecho por los árabes, es hecho por lo local. Claro. Sin embargo, al ser local y estar hecho con tantísima perfección, se ha universalizado. Es lo que, exactamente. Por eso llama mucha razón en lo que dices. Que totalmente de acuerdo. Para ser universal, además, no perdemos la perspectiva, Manuel, de que ellos estuvieron 700 años. Aquellos granadinos vivieron porque eran granadinos. Bueno, piensa que algunos hijos de andaluces que han nacido en Cataluña ya se sienten catalanes. Claro, exactamente. Y defienden lo catalán. Y a nosotros nos niegan el derecho, aparte de que la inmensa mayoría era autóctona de aquí, pero como en toda la época se recibe inmigración, no solamente ahora, sino en el pasado, aunque fulanico de tal fuera descendiente de uno que vino de fuera, pero después de siglos... ¿De dónde era? ¿De dónde era? Efectivamente. Bueno, seguimos. Juan, de los muchos palos y cantes que tiene el árbol genealógico del flamenco, ¿con cuáles de ellos te sientes más a gusto cantando y, por tanto, los cantas con más frecuencia? Bueno, yo creo, Manuel, que el flamenco, yo soy una apologeta de la amistad. Para mí la palabra amistad se escribe con letras de oro. Sí. Y yo creo que el flamenco, una vez que entra en mi vida, es uno de mis mejores amigos y te ofrece como un amigo, te ofrece la mano en los peores momentos para que te derrames, por ser hernandiano, hilo a hilo, como dice en el poema de las nanas de la cebolla, Miguel Hernández, para derramarte hilo a hilo, cantando, si estás triste, por Segrilla, por Soleá, los cantes de las tonadas, ¿verdad? Si estás alegre, lo puedes expresar por alegrías, también por fandangos, que permite esa maravillosa abanico a la hora de cantar y expresarte. Es decir, el flamenco tiene una variedad enorme de estilos. Hay que ver yo siempre me pregunto, esa maravillosa parte de la magia que tiene el flamenco es que nace en el pueblo andaluz, de la gente más humilde, gente que no sabía leer ni escribir, pero que sin embargo escribieron las páginas, válgame la redundancia, más importantes, o algunas de ellas, de la música popular del siglo XIX y posteriormente en el siglo XX. Esto ya se lo preguntaba Stravinsky y se lo preguntaba Manuel de Falla, y es parte que tiene el pueblo andaluz para haber creado esa música que hoy día se estudia en universidades con tesis doctorales del mundo entero, ¿verdad? Pero si me siento inclinado es hacia los cantes de los trabajadores. Yo creo que es parte del origen, los cantes de los trabajadores. En el flamenco hay muchos cantes de trabajadores, de los mineros, aquí tienen las minas de Linares, donde hay unos cantes que son bellezas monumentales, las tarantas de Linares, las de la Carolina.
Tienen los cantes del campo, tienen los cantes de los herreros, cantes de fruteros, cantes de averas, los cantes de averas, que eran las mujeres que vendían las habas en Málaga, los cantes de la siega, que en esta zona de aquí, esta zona de Andújar, toda esta comarca, Andújar hasta Porcuna. Ahora lo han plantado ahora de olivos, pero era tierra calma, de claro. Bueno, aquí la Peña Los Romeros, de aquí de Andújar, a los que mando un fortísimo abrazo, son geniales. Hay unos cantadores dentro de la Peña que conocen esos cantes de los que estoy hablando, los cantes de arriera, los cantes de siega. Yo tengo un disco de la Peña que me lo pongo cada 2 por 3 para empaparme de ese sonido del pueblo de donde emanan todos los cantes. Para mí la raíz es esa, los cantes de los trabajadores, porque de ahí han salido las tonadas, han salido los martinetes, de ahí han salido muchos fandangos, de ahí han salido, es que hablamos de un extensísimo, viene de los trabajadores de la tierra andaluza. Y es curioso, Juan, cuando en mis años jóvenes, yo ya tengo bastantes años, yo llegaba a ver, en las tabernas de Jaén se prohíbe el cante flamenco. Cuando después en mi estudio, Pero lo ponían sin H y con V. Sí, en mi estudio, cuando he investigado, el mismo Infante defiende cómo el flamenco tiene unas aportaciones musicales que no las tiene la música europea. Claro. O sea, importantísimas. Prohibían el cante porque, bueno, según ellos, fomentaba, hábitos poco saludables. Claro. Juan, en tus canciones haces una defensa valiente de los jornaleros, poniendo al descubierto las tropelías de cacique y señorito. ¿Esta defensa a ultranza de la justicia te ha dado algún quebradero de cabeza por parte de los poderosos? ¿En algún momento te has sentido amenazado por defender la verdad? Porque tú sabes que es peligroso defender la verdad. Sí, claro, lo que pasa es que no me gusta tampoco hacer apología de esto, ni buscar el victimismo, ni muchísimo menos. Sí. Pero sí, es cierto, antes decíamos que Federico en la entrevista con Luis de Bagaría decía que en Granada se agitaba la peor burguesía de España. Cuando, por ejemplo, escribía en las páginas de La Opinión de Granada, donde ingresé con 21 años, un periódico donde aprendí el oficio del periodismo, por lo menos a hacer críticas, crónicas, entrevistas y a resumir, que es lo bueno del periodismo, a resumir en 4 palabras lo que tienes que decir en 4 palabras. Tengo hasta el carnet de prensa que se otorgaba entonces cuando llevaba 6 años consecutivos escribiendo en medios de comunicación. Recuerdo amenazas, llamadas, amenazando de muerte, eso era muy típico, eso ya al principio te asusta, luego no. Pero sí, recuerdo especialmente, yo participé en las protestas que hacíamos para que retiraran un monumento a la Falange y a Primo de Rivera que había justo en el centro de Granada. Luego el Ayuntamiento de Granada tuvo a bien colocar a una niña rezando, pues, las cuestiones del adoctrinamiento católico, bueno, pues ahí está. Por lo menos retiraron aquel monumento. Y recuerdo ir por la calle Manuel, por el centro, y yo siempre he ido a mi aire, a mi bola, es decir, es que cuando he participado en cosas nunca he sido agresivo, ni mucho menos. Y se venían grupos, pero grupos de personas mayores generalmente, eran hombres mayores, empezaban José Antonio Primo de Rivera y otros presentes, José Antonio Primo de Rivera, mártir, José Antonio Primo de Rivera. Y yo al principio decía, será una canción que no me sé, porque no sé contestarle a eso. Y claro, y me increpaban, y José Antonio es un mártir de España y tal. Y bueno, pues muy bien, mire usted, me parece muy bien que quiere. Es decir, y claro que recuerdo, y bueno, son cosas que están ahí, que forman parte de cuando uno toma partido por algo, sabes que lógicamente a todo el mundo no le vas a gustar. Y bueno, pero no sé ser tampoco de otra manera. Claro, es que realmente para ser auténtico no te puedes librar de tener algún enemigo. Eso es así. Bueno, yo no busco enemigos porque tampoco me trazo nunca, Manuel, ni una estrategia, huyo de todas las demagogias. Yo no digo voy a hacer esto porque tengo que llegar a estos fines, ¿no? Simplemente soy así, intento ser muchas veces restar a la locuacidad para ser un poco pedagógico e intentar explicar. Decía la grandísima Rosa Luxemburgo que hasta en la persona que menos te encuentras te puedes encontrar un aliado si sabes explicarle bien las cosas. Por supuesto. Y yo creo en la bondad del ser humano. Yo también, por supuesto. ¿En qué momento conoces a Blas Infante, padre de la patria andaluza? ¿Qué significa para ti? Y he de recordar a nuestros telespectadores que tú tienes un CD musical maravilloso que yo lo escucho con mucha frecuencia, dedicado a Blas Infante. Bueno, Blas Infante, le tengo que agradecer mucho a Joaquín Recio de la editorial Atrapasueños, la productora Atrapasueños, el que me pusiera en el camino para conocer a Blas Infante, y también tengo que agradecerle a mi amigo Rubén Pérez Trujillano, constitucionalista y ahora mismo un profesor de Derecho muy joven, del mundo andalucista, que me insistiera. Posteriormente conozco a Antonio Manuel Rodríguez, en la Fundación Blas Infante, conozco a la hija de Blas Infante, a sus familiares,
Pero viene de antes, viene de Atrapasueños, que me dice: Juan, léete este libro, y efectivamente veo primero a un ser brillante, a un ser, como decía Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno, a un ser noble y auténtico, ¿no? Auténtico, a una persona muy estudiada, que era capaz de renunciar a todos los privilegios que le podía otorgar ser notario en Coria, por tal de entregarse a una causa, a un pueblo. Podía haber vivido a cuerpo de rey. Podía haber vivido, imagínate. Sin embargo, y no haber muerto. Sin embargo, defiende a un jornalero. Exactamente. O en contra de su suegro. Sí, señor. Bueno, en contra del tío de su mujer. Exactamente. Pero y que eso precisamente, como le ganó el juicio, es lo que propicia que cuando lo nombran a este tío de la mujer de Infante gobernador militar de Sevilla, decreta su muerte. Exactamente. Es que al final, claro, hay que conocer también a esos entresijos. Pero Blas Infante era de esa, antes hablaba un poco, yo sigo también en esa línea, esa estera. Yo no busco nunca la confrontación, al revés. Intento llegar al debate con las personas con las que se puede debatir. No todo el mundo está preparado para debatir, ni quiere debatir. Claro. Hay gente que no quiere escuchar y que su propia adoctrinamiento no quiere que se lo cambie, ni siquiera con argumentos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente sí. Blas Infante yo lo entiendo que era así, porque sometía a la dialéctica y sometía al debate absolutamente todas las cuestiones. Y para los amantes de la lectura, sé que hay muchos amables espectadores que seguro que están viéndonos y les gusta la literatura, yo los conmino a que lean las obras de Blas Infante, porque están escritos con una altura lírica, poética, maravillosa. Impresionantes. Son impresionantes. Entonces eso me lleva a conocerlo y a quererlo. De cualquier manera, nosotros te damos muchísimas gracias a ti, porque gracias a tus canciones, al disco que le dedicaste a Blas Infante, pues a nivel popular pueden conocer un poco mejor a Infante, porque a pesar de haberlo declarado la institución en su día padre de la patria andaluza, sin embargo, no se enseña el Infante real ni en la escuela, ni en los medios de comunicación, y se le tiene ahí oculto, porque sí. Blas Infante, siendo una persona profundamente pacífica, pero era un revolucionario por su tierra, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, lo dice. Y una de las cosas más lindas fue llevar al terreno musical algunos de sus discursos, ¿no? Y él eso lo dice. Y efectivamente era una persona revolucionaria en el sentido de querer cambiar las cosas, de querer cambiar al ser humano por dentro, de que el ser humano haga una introspección y saque para afuera todo lo malo. De ahí su libro La dictadura pedagógica. Interesantísimo, por cierto, interesantísimo. Para que el pueblo andaluz se formara en sus propias cosas. Y te pregunto, tu CD Juan Pinilla canta Blas Infante es un monumento sonoro extraordinario, como ya hemos dicho, a nuestro querido Blas Infante, pero también a diversos aspectos de Andalucía que defiendes tú precisamente valientemente. ¿Qué ha supuesto para ti esta tu obra musical? Primero, reconciliar al flamenco con uno de los grandes artífices y grandes valedores del flamenco. Segundo, estudiar, como bien he dicho antes, estudiar, analizar y darle el valor que realmente tenía a ojos míos la obra de Blas Infante. Y tercero, y creo que es muy importante, ponerle música, porque en el flamenco habían sido muy pocos los artistas que habían regalado a Blas Infante. Yo diría que prácticamente casi ninguno, porque el Piqui, que fue uno de los cantadores asesinados en la transición, asesinado en Madrid, con letras de José Heredia Maya, el gran catedrático de literatura gitano, el primer catedrático gitano de España, hicieron un disco en el que habla de la muerte de Blas Infante y Salvador Tábora. Son los únicos que yo he localizado, algunas letras sueltas, pero el flamenco le debe muchísimo a Blas Infante. Claro. Siendo el padre de la patria andaluza, no se le había cantado. Por lo tanto, creo que era de justicia hacer con Carambolo este disco. Fíjate que tú sabes que Federico García Lorca defendió mucho todo el tema flamenco, pero fue precisamente Blas Infante en que a través de su obra Los orígenes de los flamencos y secretos del cantejondo es el primero que hace una investigación seria del flamenco y los orígenes del flamenco. Y el que abre a través también de un gran amigo suyo flamencólogo fusilado en Jerez de la Frontera en los primeros años del alzamiento militar, de la Mata, el que abre el camino a la investigación y a la flamencología es Blas Infante. Eso no lo escucharemos tampoco. Y es una cosa que yo creo que se debería de enseñar tanto en las escuelas como en las universidades, porque es una parte muy esencial de nuestra cultura. De nuestras raíces, totalmente. Por supuesto.
Bueno, Juan, ¿puedes cantar un tema de este CD para nuestros telespectadores, aunque sea palo seco, sin guitarra? Sí, bueno, puedo hacer algo. Por ejemplo, decía que cogí fragmentos de alguno de sus perdón, de alguno de sus discursos y los llevé al terreno musical. Entonces, así a media voz puedo tararearos, por ejemplo, aquello que decía de la bandera andaluza, símbolo de la esperanza, símbolo de la paz, que hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz ni la esperanza, tampoco la libertad, si cada uno de nosotros presente en esta reunión no la llevamos eternamente izada en el corazón, izada en el corazón, izada en el corazón. Y es cierto, Manuel, porque el hábito no hace al monje. Por mucha bandera que nos pongamos, sí, si no entendemos lo que significa de verdad la bandera, no sirve de nada. Por supuesto. Seguimos, después de esta canción maravillosa. Tu cancionero no solo abarca la defensa de lo andaluz, también canta a personajes internacionales como el comandante Che Guevara, un mito revolucionario. ¿Qué sientes al cantar a este héroe de millones de personas? Bueno, yo me baso en el flamenco, que es la música que me gusta, la música en la que me he criado, la que canta mi familia y la que se canta en mi tierra, ¿no? Pero claro, me baso en La Niña de los Peines, me baso en los clásicos. Estamos en Andújar, en Rafael Romero, que es uno de los cantadores que he escuchado a lo largo de mi vida, en tantos cantadores, ¿no? Pepe Pinto, Marchena, Tomás Pavón, Mojama. Y posteriormente, pero partiendo de la base del flamenco, me he adentrado en terrenos musicales utilizando el flamenco, que al final sí pueden servir para engrandecer, porque no se trata más que de coger letras como de Atahualpa Yupanqui o, por ejemplo, de Ernesto Che Guevara, que la gente no sabe que Ernesto Che Guevara de la Serna escribía letras. Por ejemplo, esa que dice: mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad, ¿no? Eso lo metimos por petenera. Pero esto, cuando hablamos a veces de transgredir en el flamenco, mire usted, don Ramón Montoya, el grandísimo guitarrista que acompañó a los más grandes, desde Chacón hasta Marchena, a los más grandes, en los años 30, con un saxofonista jienense de estas comarcas de Jaén, Fernando Vilches, saxofonista de jazz, ya graba una rondeña, que es una joya. O sea, cuando hablamos, mire usted, eso se hace desde la base del conocimiento y se hace con una hondura y una profundidad, porque suena a flamenco. Por cierto, Fernando Vilches, exiliado también, muerto en el exilio después de la guerra. Por lo tanto, yo creo que todo eso enriquece, nos resta, abre terreno, y esta Andalucía nuestra tan grande, al final, como dice al final, es por la humanidad, por los pueblos y por la humanidad. Por supuesto. Es que es así. Y Juan, ¿qué maestros del flamenco han sido tu principal fuente de inspiración? Muchísimo. Además, yo me considero un donante universal y critico, voy a decirlo esto entrecomillado, porque yo valoro mucho a la afición flamenca, porque creo que son de verdad otros ejemplos de resistencia en estos tiempos en que te llegan mensajes. Pero critico, por ejemplo, por poner, Manuel, un símil futbolístico. Tú te encuentras a los aficionados al Barcelona, que no está mal. Sí. Por mi parte, yo voy a decir que no está mal que sea aficionado al Barcelona, o al Madrid, y solo le gusta el Barcelona o solo le gusta el Madrid. Eso no es ser aficionado al fútbol. Y eso ocurre mucho en el flamenco con los ismos, que son extremismos. Sí. Los marcheneros, los caracoleros, los mairenistas, los camaroneros, los morentianos, solo quieren saber de ese cantador en concreto, por lo tanto son aficionados a un cantador. Ser aficionado al flamenco es mucho más amplio. Pero no aman lo global del flamenco, ¿verdad? A eso me refiero, y en el fútbol pasa lo mismo, que es un arte también muy popular, muy del pueblo. Sí. Es decir, ¿te gusta el fútbol o te gusta solo algo porque quieres ir contra? Porque los marcheneros son contra los tal, claro, los camaroneros contra los tal, los mairenistas, no te digo, también. Es decir, en ese el que sentido, va contra no es creador. Claro, en ese sentido yo me siento
un donante universal, porque desde La Niña de los Peines, que era para mí mi cantadora de referencia, hasta esa dulzura de Manuel Vallejo, o ese azogue de los espejos que decía Federico García Lorca de Manuel Torres, de la voz de Manuel Torres, de Mojama, de Tomás Pavón, hasta Fosforito, hasta la gran dama del flamenco jienense que se llama Carmen Linares, que es la señora del cante de nuestro tiempo, ¿verdad? Hasta Diego Clavel, Paco Moyano, Meneses, El Cabrero, Manuel Gerena, todos los cantadores de la libertad, porque también hubo cantadores de la libertad, lo mismo que la Nova Cansó, y que dieron su vida algunos de ellos, como el caso de Luis Marín y del Piqui, ¿verdad?, por la libertad durante la transición. Es decir, todo esa orbe, ese abanico tan grande de cantadoras y cantadores, a mí me ha inspirado, y de bailadores y guitarristas, que también hay mujeres y hombres. Por tanto, el cantador flamenco, además de sentirlo y nacer, digamos, ya flamenco, tiene que investigar también mucho, ¿verdad? Tiene que ser aficionado. A mí no me sirve, a ver, claro que me sirve, hay cantadores que te pegan un pellizco y solo saben hacer un cante. Vale, eso vale. Pero tienes que investigar, ¿verdad? Claro, porque al final, ¿qué hacemos? Reducir un mundo tan complejo como el flamenco, reducirlo a algo tan estrecho. Claro. En las matemáticas que han avanzado no ha sido porque se han quedado nada más en el álgebra, claro, o la física. Es decir, el flamenco no podemos reducirlo cada vez más, que es la crítica que le hago a los compañeros de Jerez muchas veces, que se quedan en la bulería cuando hay un campo tan grande, ¿verdad? Y en el flamenco ocurre lo mismo, estamos con los 4 palos básicos, oye, que el flamenco es muy grande. Claro. Joder, que eso... Hay que investigar más cosas. En el siglo pasado los maestros del flamenco han cantado mucho a las vírgenes y al amor, pero no se han comprometido la mayoría con sus canciones de temas reivindicativos o de denuncia. Con la buena voz que posee, ¿hubiera sido más fácil para ti seguir esa estela y no dar la cara en defensa del oprimido? Claro, hubiera sido mucho más cómodo. Lo que pasa es que al final no sería yo, sería otra persona. Y para una vida que tenemos nada más no quiero ser otra persona. El ego de los poderosos, claro, pero eso en el flamenco tiene un componente ideológico, verás. ¿Quién fue, Manuel, los que contrataban en el siglo XIX, especialmente cuando la expansión del flamenco, eran los señoritos, que algunos incluso tenían buen oído, sí, pero la música no escapa a la ideología. Esto es bueno explicarlo, sí, porque mucha gente dice, es que el flamenco no es política. El flamenco no es un partido político, claro, pero la política no escapa a nada. Claro. Usted, señora o señor, cuando opina de que la gasolina está cara, de que el aceite está muy caro, está dando una opinión política. Claro. Usted si piensa que aquí en Andújar, por ejemplo, en Jaén, en cualquier sitio, en Córdoba, hay una plaza que tienen que cambiar los adoquines, eso es política también. Y el gusto que tenían los señoritos por el cante, por las letras del cante, era política también, claro, era ideología, claro, era el amor, una concepción del amor ideal. Nada escapa a la ideología, sí, en el sentido filosófico de la palabra, entendiéndose, no se entienda demagógicamente como claro, política, no me refiero a eso. Y en ese sentido tenían que cantar lo que les gustaba a la gente que los contrataba, pero el flamenco sí tiene muestras de primera hora de letras y de cantes que hablaban contra la situación de pobreza, contra el poder injusto, contra la justicia que era injusta, que metía a los pobres en la cárcel y a los ricos los dejaba fuera. ¿Cuánto se parece al tiempo que vivimos hoy día, verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso hoy día, cuando escuchas La Bien Pagada o cuando escuchas a David Bisbal, todo responde a una ideología. Pero sí, volviendo a tu pregunta, estaría mucho más cómodo, pero es que no me imagino en esa tesitura tampoco. Entonces no sería... Pero no serías tú mismo, ni tendrías, digamos, esa felicidad en tu interior que se tiene la persona cuando hace las cosas que siente de verdad. Claro, que es consecuente con sus ideas. Creo que no puede haber nada que nos podamos regalar a nosotros mismos como ser eso, lo que somos. Claro, porque hay un dicho que dice que tú eres auténtico cuando sientes lo que piensas y haces lo que piensas y sientes. Exactamente. Bueno, pues nos remitimos a ese dicho. Por supuesto. Juan, para ti, ¿qué palos del cante se enraizan más con los orígenes del flamenco?